Día 109. Comenzamos un nuevo día de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Siempre me gusta remarcar eso, que esto es palabra de Dios. Que siempre te quede claro, que siempre lo tengas presente para que valores lo que vas a escuchar, para que atiendas a lo que vas a escuchar, porque Dios te quiere hablar, porque la palabra de Dios está viva, tiene poder para cambiar nuestras vidas y el Espíritu Santo actúa a través de la misma palabra que Él inspiró y el Espíritu Santo quiere hablarte ahí donde estés y Dios nos va a hablar en este día, en el nombre de Jesús. Así lo creo, Dios nos va a hablar en este día. Día 109, Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 4 y Hechos de los Apóstoles capítulo 20 van a ser los 3 capítulos de la Biblia que vamos a estar leyendo en este día. Arranco con Jueces capítulo 3, que dice así: El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de Israel que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, los filisteos, que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal, Hermón, hasta Lebo, Hamat. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Ristaim, rey de Aram Naharaim, y los israelitas sirvieron a Cusán Ristaim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un líder libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Ristaim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Acá vemos cómo estaba el pueblo de Israel, que estaba rodeado de enemigos, que habían enemigos en la vuelta y que empezaron a relacionarse, ya a casarse los hijos con esos pueblos que estaban a la vuelta, que adoraban otros dioses, y la cosa se empezó a complicar porque ya estaban volcados a la idolatría totalmente, dejaron a Dios de lado, se olvidaron de Dios, y bueno, dice que Dios ardió en su enojo, los dejó por 8 años siendo atacado por ese rey Cusán Ristaim, hasta que el pueblo clamó. Dice el versículo 9, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos, y ahí aparece el primer juez, el primer caudillo, el primer libertador, que se llamaba Otoniel. Y esto vamos a ver lo que se repite y se repite a lo largo del libro.
Y dice que hubo paz en la tierra durante 40 años hasta que murió Otoniel. Dios mandó la ayuda cuando el pueblo la pidió. Por eso es que oramos, por eso clamamos. Por eso es que tenés que orar por tu familia, por tu barrio, por la ciudad, por el país, por las personas que no conocen a Jesús. Por eso hay que orar. Dios se manifiesta cuando hay gente que le cree y que lo busca. A Dios lo mueve la fe y vos tenés que estar lleno de fe para clamar a Él y siempre recordar y ver esto. Dios es un Dios misericordioso, bueno. Dios no quería que los enemigos lo oprimieran. Acá fue el pecado del pueblo de Israel, fue el darle la espalda a Dios lo que abre la puerta a que venga esta opresión, a que venga estos tiempos difíciles para el pueblo, pero no era el plan de Dios. Dios no quiere eso ni para el pueblo de Israel, no lo quería, ni lo quiere para tu vida, ni lo quiere para mi vida. Dios nos quiere dar libertad de toda opresión, de todo mal. Dios nos quiere dar paz. Y dice que acá hubo paz en la tierra de Israel durante 40 años, mientras estuvo Otoniel. Y es bueno subrayar también esto, que todo esto ocurrió porque el Espíritu Santo vino sobre Otoniel. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Vamos a seguir con el versículo 12 que dice así: de nuevo, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlos. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Ahod hizo una daga de 2 filos de unos 30 centímetros de largo, la ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto con los que le habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra cerca de Gilgal, se regresó. Se presentó ante Eglón y le dijo: «Tengo un mensaje secreto para usted». Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para usted». Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Ahod no sacó la daga y al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Ahod ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta. Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto. Así que esperaron. Pero al ver que el rey tardaba mucho en salir, se preocuparon y buscaron una llave. Cuando abrieron las puertas, encontraron a su amo muerto en el suelo. Mientras los sirvientes esperaban, Ahod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas.
Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. «Síganme», les dijo, «porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo». Así que los israelitas los siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10.000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día, y hubo paz en la tierra durante 80 años. Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Ahí finalizamos Jueces capítulo 3, en el que vimos cómo Ahod mató a ese rey que estaba muy gordito, pasado de peso, con muchos detalles ahí la Biblia, y después al final del capítulo menciona a Samgar, que no da muchos detalles, dice que rescató a Israel, mató en una ocasión 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y no hay más detalles de lo que hizo Samgar. Va a ser así en el libro de Jueces. Algunos van a ser rápidamente mencionados y en otros va a estar más detallada la vida de estos jueces, de lo que hicieron por el pueblo de Israel. Jueces capítulo 4 arranca y dice así: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa quien en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que lo juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: «El Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él». Barak le dijo: «Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo». «Muy bien», dijo ella, «iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer». Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10.000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saanaim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: «Prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti». Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10.000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara,
ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo». Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Deme un poco de agua, por favor», le dijo él. «Tengo sed». Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. «Párate en la puerta de la carpa», le dijo a ella. «Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no». Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Ahí finalizamos Jueces capítulo 4, un capítulo en el que aparecen varias mujeres. Débora, la profetisa, jueza de Israel, una mujer con palabra de Dios, que a este Barak le dijo que fuera a la guerra, que Dios le iba a dar la victoria, una mujer a la que acudían a consultarla debajo de esa palmera a la que ella se sentaba y les daba palabra de Dios a aquellos que estaban buscando un consejo de parte de Dios. Y otra mujer que vimos en el final, una mujer muy fría. Viste que Débora había dicho que Dios le iba a dar la victoria a través de una mujer, ¿no? Cuando Barak dijo: «Quiero que me acompañes». Bueno, yo te voy a acompañar, pero la victoria, el éxito de esta victoria se lo va a llevar una mujer. Y esta mujer se llamaba Jael, que lo agarró a Sísara, le dijo: «Entre en mi carpa, venga, no tenga miedo». Le dio de comer, lo alimentó. Cuando estaba dormido, agarró una estaca, un martillo y se lo clavó en la sien. ¡Fría! Una cosa de no creer. Y así como lo había dicho Débora, la victoria fue en manos de una mujer. Muy bien, vamos a seguir con la lectura del día de hoy. Nos vamos rapidito para el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Vamos a ver que Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 arranca y dice así. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, también Tíquico, y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño.
Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. «No se preocupen», les dijo, «está vivo». Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Hacemos un paréntesis acá. Se ve que Pablo era aburrido para hablar y tenía mucha cosa para decir, pero no tenía freno, decir, se me está cansando la gente acá. Se durmió una persona, se cayó de la ventana, cayó y murió, dice, y Pablo bajó, se inclinó sobre él, tomó sus brazos, ahí Dios lo revivió, le dio una mano a Pablo, porque imagínate cómo se murió el muchacho, y se durmió por el aburrimiento del que estaba predicando, se cayó de la ventana. Pero Pablo no es que dijo, bueno, tengo que cortar el mensaje, ya los cansé mucho, sino que Pablo siguió predicando. Regresaron al cuarto, participaron de la cena del Señor, comieron juntos y vos decís, terminó el culto, ya está. Pero no, Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. El tipo no tenía freno para hablar, ya está. ¿No te das cuenta que si se durmió uno y se cayó de la ventana ya es momento de estar terminando la prédica, de estar cerrando el mensaje? Es una cosa de no creer. Pero bueno, Pablo tendría la certeza que tenía que dar el mensaje que el Espíritu Santo había puesto en él y hasta que no lo terminara de dar, por más que se cayeran de la ventana de sueño, iba a seguir predicando. Sigo en el versículo 13. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: «Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que, después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño.
Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy. Y qué lindo es, más allá que fue triste para los que estaban despidiendo a Pablo y se pusieron a llorar porque sabían que no lo iban a volver a ver por lo que había dicho Pablo, qué lindo es llegar al final, a una despedida, y poder decir las palabras que dijo Pablo, ¿no? Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Ustedes saben, qué lindo poder llegar a decir, vieron mi vida. Tuve 3 años acá, vieron que no codicié el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie, que vine a trabajar, que vine a predicarles el mensaje. Qué lindo que es que ahora donde estás puedas dejar un buen testimonio si es que en 3 años te vas. La pregunta es, ¿qué has hecho en el tiempo para atrás? ¿Cómo te irías si hoy fuese tu despedida? ¿Qué has dejado en la vida de los demás? ¿Qué han visto en vos? ¿Se ha visto a Cristo en tu vida o no? ¿Se ha visto el carácter de Jesús o no? Si no, si la respuesta es no, hoy es el día para que empieces a buscar el poder del Espíritu Santo, para poder decir un día, he dado lo mejor, he corrido la carrera de la mejor manera posible, hasta donde me dio la capacidad, agradé a Dios, amé a Dios y amé a la gente que me rodeaba. Hay más bendición en dar que en recibir. Da tu vida para Dios y para los demás. Bendecí a los que tenés a tu lado. Que cuando te vayas, que no sabemos cuándo nos vamos, los que te rodean puedan decir, realmente vi a Jesús en esta persona. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga.